Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir viendo lo que es el trazado de gráficas, pero ahora vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Ya habíamos visto las gráficas usando el criterio de la primera derivada. Para eso, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Una función, ¿verdad?, que su primera derivada es positiva. Esa función es una función que es cóncava hacia arriba. Y una manera simple de verlo es que la gráfica de esta función siempre va a estar por encima de sus tangentes. Siempre va a ocurrir esto, su gráfica por encima de sus tangentes, y la primera derivada es positiva. Y la gráfica es cóncava hacia abajo si su gráfica está por debajo de sus tangentes. O sea, significa que la pendiente de la recta tangente es decreciente. Por otro lado, tenemos esta gráfica donde podemos observar que para x mayor que 0 la gráfica es cóncava hacia arriba, y para x menor que 0 es cóncava hacia abajo. Y aquí hay un punto donde cambia la concavidad. Ese punto donde cambia la concavidad se conoce como punto de inflexión, y aquí ocurre cuando x es 0. Por otro lado, tenemos que en esta gráfica que estamos presentando pueden observar que en x igual a c hay un máximo relativo. Entonces, con el criterio de la segunda derivada podemos concluir que hay un máximo relativo si la segunda derivada es negativo. ¿Y eso dónde va a ocurrir? En el punto crítico, porque los máximos y mínimos relativos siempre ocurren en los puntos críticos. Así que analizamos para x igual a c cuál es el signo de la segunda derivada. Si es positiva, entonces, si es negativa, vamos a tener un máximo relativo. Aquí tenemos una gráfica donde estamos presentando que aquí hay un mínimo relativo. En este valor aquí donde x es igual, vamos a llamar x igual a c, hay un mínimo relativo. ¿Y qué ocurre? Entonces, con el criterio de la segunda derivada podemos concluir que en x igual a c hay un mínimo relativo si la segunda derivada es positiva. O sea, es analizar signos solamente en el punto crítico. También, para poder concluir que hay un punto de inflexión, debe haber un cambio de signo en la segunda derivada, de menos a más o de más a menos, para que haya punto de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión los obtenemos donde la segunda derivada es igual a 0, o bien donde la segunda derivada es discontinua. De esta manera encontramos los puntos de inflexión. También en el caso en que este criterio falle, podemos utilizar el criterio de la primera derivada, que ya lo habíamos visto anteriormente. Así que veamos un ejemplo donde vamos a construir la gráfica de una función dada usando el criterio de la segunda derivada. Y nuestra función es, y todo esto, ¿verdad?, porque tampoco uno se va a poner a elaborar una tabla tan extensa para hacer la gráfica de una función. Siempre se apoya uno en lo que son los criterios de las derivadas. Consideremos esta función f de x igual x cubo más x al cuadrado menos x. Y vamos a hallar los puntos críticos, los puntos de inflexión, máximos y mínimos relativos. Vamos a analizar la concavidad y hacemos la gráfica. Déjenme tomar un poquito de la champaña de Chagres porque ya estoy cansadita, así que salud. Lo que vamos a hacer ahora es esta función donde vamos a hallar puntos críticos, puntos de inflexión, máximos y mínimos relativos, y hacemos la gráfica. Entonces, primera derivada es 3x cuadrado más 2x menos 1. La factorizamos y eso es 3x menos 1 por x más 1. Los puntos críticos ocurren haciendo la primera derivada igual a 0. Así que cada factor, al igualarlo a 0, tendríamos 3x menos 1 igual a 0, y nos queda x igual a 1/3. De este otro factor, x más 1 igual a 0, de aquí nos queda x igual a menos 1. Estos son los dos puntos críticos, ahí los dejamos guardados para luego. Segunda derivada, ahí tendríamos 6x más 2. Factorizamos por 2 y nos queda
3x más 1. Entonces con la segunda derivada igual a 0 vamos a obtener los puntos de inflexión. Haciendo la segunda derivada igual a 0, de aquí tendríamos 3x más 1 igual a 0 y sería x igual a menos 1/3. No puedo decir que 2 es igual a 0, ¿verdad? Porque eso es irracional. No podemos. Entonces aquí este punto lo dibujamos sobre la recta numérica porque nos va a determinar ciertos intervalos. Si fueran 2 les va a ser más intervalos, ¿no? Aquí tendríamos x menor que menos 1/3 y x mayor que menos 1/3. Obviamente aquí más infinito y menos infinito. Entonces, vamos a hacer un cuadro donde vamos a contemplar esos valores, los intervalos que se forman también. Aquí tendríamos el intervalo x menor que menos 1/3. Ponemos x igual a menos 1/3 y x mayor que menos 1/3. Y aquí ponemos lo que es la segunda derivada, que es 2 por 3x más 1. Esto es la segunda derivada, f2x. Y acá en la última columna vamos a concluir, conclusión. Tenemos, si x es menor que menos 1/3, ponen un número menor que menos 1/3, por ejemplo menos 1, tendrían 3 por menos 1, menos 3 más 1 es negativo. Si x es menos 1/3, la segunda derivada da igual a 0. Y x mayor que menos 1/3 podemos tomar el 0. 0 más 1 es positivo. ¿Qué podemos concluir esto? Si la segunda derivada es negativa, significa que la gráfica es cóncava hacia abajo. Si es positiva, cóncava hacia arriba. Y aquí, como hay un cambio de signo en la segunda derivada, entonces podemos concluir que efectivamente en x igual a menos 1/3 hay un punto de inflexión porque está cambiando la segunda derivada. A continuación podemos ir viendo cuáles son los valores de la función en los puntos críticos y en el punto de inflexión. Así que vamos a ver f evaluado en 1/3. Ustedes reemplazan 1/3 al cubo más 1/3 al cuadrado menos 1/3. Una vez que buscan ese valor, tendrían que f en 1/3 es menos 5 sobre 27. O sea que tenemos el punto 1/3, menos 5/27, que puede ser máximo o mínimo. Ahora concluimos. F evaluado en menos 1, que sería menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos menos 1. Buscamos ese valor y tendríamos que esto nos queda menos 1 más 1 más 1 y esto es igual a 1. O sea que este punto es el punto menos 1, 1. Ahí puede haber un máximo o un mínimo relativo y buscamos f en menos 1/3, f en menos 1/3, menos 1/3 al cubo, más, hay un zancudo ahí que me quiere fregar, menos 1/3 al cuadrado menos menos 1/3. Y ahí ese valor nos da igual a 11 sobre 27. O sea que este punto menos 1/3, 11 sobre 27, es un punto de inflexión. Entonces recuerden que nosotros habíamos obtenido que la segunda derivada era 6x, la primera era, bueno aquí la tenemos, era 2 por 3x más 1 era la segunda derivada. Si nosotros analizamos ¿qué pasa en x igual a 1/3? Si x es igual a 1/3, la segunda derivada es positiva. Entonces, como la segunda derivada es positiva, significa que aquí en este punto tenemos un mínimo relativo. Si analizamos el otro punto, que era en x igual a menos 1, aquí esto va a ser negativo. Entonces, al ser negativo, significa que la segunda derivada pero negativa significa que tenemos un máximo relativo. Y también, como les dije anteriormente, es importante, por ejemplo, ¿qué pasa en 0? F de 0, bueno, nos da 0, significa que la gráfica pasa por el punto 0, 0. Procedemos a graficar
incluyendo los puntos, los máximos y los mínimos, y el punto de inflexión y el punto 0, 0. Ok, localizamos entonces 1/3 y menos 5 sobre 27. En el punto este, 1/3 menos 5 sobre 27, ¿qué tenemos? Un mínimo. El punto menos 1, 1, ¿qué hay? Un máximo. Y en el punto menos 1/3, 11 sobre 27, la escala está un poco desproporcionada, pero se entiende. Menos 1/3, 11 sobre 27, ¿qué hay? Un punto de inflexión. Y en 0, 0, que la gráfica pasa por ese punto. Así que graficando tendríamos máximo, ya le dan la forma respectiva y sabiendo que la concavidad es hacia abajo hasta donde está el punto de inflexión. Y señalamos ahí con flechita porque la gráfica continúa en ese sentido. Y luego entonces la concavidad cambia, la gráfica pasa por 0, 0, cambia la concavidad. Y la gráfica a partir de ese punto de inflexión siempre va a ser cóncava hacia arriba. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Estudien, hay muchos problemas que pueden desarrollar. Hasta la próxima.